hasta aquí creo que entra el examen parcial, ¿verdad? Entonces ya vimos la formación económica, la formación socioeconómica, el Estado y el poder. Entonces, digamos, para delimitar el concepto de poder hay que considerar algunos elementos. En primer lugar, digamos, la distinción que existe entre los niveles estructurales de una sociedad, ¿sí? Entonces resulta que nosotros recordamos que en una sociedad o en una formación económico-social, digamos, existen dos niveles, ¿verdad? Dos estratos. El estrato económico o base económica y el estrato, digamos, político o superestructura jurídico-política, ¿verdad? Entonces, otro elemento a considerar es cabalmente los niveles de la lucha de clases, ¿sí? Entonces, acá nosotros recordamos que existen, digamos que en la lucha de clases se lleva a cabo en tres niveles, ¿verdad? Eh, digamos, a partir de que como la sociedad está estructurada, digamos, en una base económica y una superestructura jurídico-política, y que por lo tanto existen relaciones económicas y relaciones no económicas. Entonces, en la base económica, ¿verdad? Se va a llevar a cabo una lucha de clases de tipo económico, ¿sí? Y en la superestructura jurídico-política, que también, digamos, ahí en esa superestructura nosotros podemos ubicar la conciencia social, ¿verdad? Y recordar que la conciencia social tiene dos elementos, el de la cultura espiritual y la psicología social, ¿verdad? Entonces, de manera que a nivel de la superestructura se lleva a cabo los otros dos niveles de la lucha de clases, el nivel ideológico y el nivel político. El nivel ideológico porque resulta que a nivel de la cultura espiritual, ¿verdad? Digamos, la sociedad tiene una cultura espiritual eh, caracterizada por ese reflejo de la división de la sociedad en clases, ¿sí? O sea que como la sociedad capitalista está dividida en dos clases fundamentales, esa división fundamental de la sociedad capitalista se refleja también a nivel de la superestructura y por tanto a nivel de la cultura espiritual, ¿sí? A nivel de la conciencia social y por lo tanto a nivel de la cultura espiritual, ¿sí? De manera que esa cultura, en esa cultura espiritual va a manifestarse la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. Y entonces en esa cultura espiritual, uno de sus elementos, ¿verdad? O sea, uno de los elementos que conforman la cultura espiritual es la ideología, ¿sí? Pero como la ideología, obviamente, en una clase, perdón, en una sociedad dividida en clases, entonces la ideología tiene carácter de clase. Eso significa que va a existir una ideología de la clase dominante y una ideología de la clase dominada, ¿sí? Eh, de manera que a nivel de esa superestructura se lleva a cabo el cómo se llama el nivel ideológico de la lucha de clases. Y el nivel político, que también se lleva a cabo en esa superestructura jurídico-política, pues la lucha política se realiza alrededor del Estado, ¿sí? Recuerdan ustedes que cuando empezábamos en el curso decíamos, bueno, existente las clases sociales, su representante político es el Estado, ¿sí? Y también mencionamos que el Estado es precisamente ese nivel, ¿verdad? En donde se lleva a cabo la lucha de clases, ¿verdad? O sea, el Estado es el nivel político
en donde se lleva a cabo la lucha de clases, ¿sí? Y otro elemento a considerar es la distinción que existe entre las estructuras y las relaciones sociales, ¿verdad? Entonces, como mencionábamos que la sociedad tiene una base económica y una superestructura, ¿verdad? Eh, Algunos le llaman infraestructura a la base económica y superestructura pues a la superestructura, ¿verdad? Pero Marx le llama base económica y superestructura. De manera que en esa sociedad se establecen relaciones de dos tipos, relaciones económicas y relaciones no económicas. Obviamente las relaciones económicas son aquellas que se realizan en la base económica, ¿sí? Esas relaciones económicas también se llaman relaciones sociales de producción, ¿sí? Las relaciones no económicas son aquellas relaciones que se dan a nivel de la superestructura, ¿sí? Y entonces las relaciones no económicas van a tener, digamos, el carácter de, digamos, de la cultura espiritual de la sociedad, ¿sí? Eso significa que si tenemos dentro de la cultura espiritual, digamos, la ideología, la filosofía, ¿sí? Eh, ¿Qué otra vamos a ver? Bueno, esos dos, digamos, principalmente, eso significa que a nivel de la superestructura se va a llevar esas relaciones no económicas van a ser, por ejemplo, relaciones ideológicas, ¿verdad? Y las relaciones ideológicas entonces van a ser relaciones de clase. Esas relaciones de clase van a consistir en una lucha de clases de carácter ideológico. Y por lo tanto, un nivel en donde se manifiesta el poder de la clase dominante, ¿sí? Y obviamente, digamos, cuando hablamos de las relaciones políticas, pues las relaciones que se dan alrededor del Estado, ¿sí? Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva qué es el Estado, ¿sí? Bueno, aunque ya lo vimos, por supuesto, pero ahí en esa diapositiva veremos las instituciones. Y también, digamos, de relaciones jurídicas, ¿sí? O sea, como la superestructura tiene dos realidades, ¿verdad? Dos realidades que son el Estado y el derecho, entonces ahí podemos observar que se llevan a cabo alrededor del Estado la lucha política y o relaciones políticas, ¿verdad? Y el derecho da lugar a las relaciones jurídicas, ¿sí? Que se establecen entre la clase dominante y las clases dominadas, ¿sí? Eso se manifiesta, o eso se puede observar fácilmente, ¿sí? Por ejemplo, en el hecho de que, digamos, la burguesía, el Estado burgués, ¿verdad? Aplica desde los tribunales, aplica las leyes, ¿verdad? Porque son leyes elaboradas por el Estado burgués y por lo tanto para defender los intereses de la burguesía. Entonces, esas relaciones jurídicas de dominación se pueden observar a la hora en que, digamos, los tribunales aplican la ley en contra de las personas que pertenecen a la clase trabajadora, a las clases populares, ¿verdad? O clases desposeídas, ¿sí? Eh, a los millonarios, los dueños del capital, no los ven ustedes en la cárcel, ¿verdad? Porque cuando se sienten amenazados, entonces no cumplen con la legislación que ellos mismos crearon, ¿verdad? Entonces, el concepto de poder tiene como lugar de constitución el campo de las prácticas de clase. Con otras palabras, el poder
tiene lugar en el nivel político. Y el nivel político es el Estado, ¿sí? Eso significa que alrededor del Estado se establecen relaciones políticas entre las clases, relaciones de dominación y subordinación, ¿verdad? Relaciones a través de las cuales la burguesía como clase dominante ejerce su poder a través del Estado, ¿sí? Entonces ahí podemos observar cabalmente, ¿verdad? Las instituciones que conforman el Estado burgués, ¿sí? El legislativo, ¿verdad? Y obviamente en esa imagen estamos observando, digamos, el Capitolio, ¿verdad? El Capitolio que es, digamos, donde está el Congreso y el Senado de los Estados Unidos, el judicial, o sea, ese es, digamos, el edificio que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, y la otra imagen corresponde a la Casa Blanca, ¿verdad? O sea, donde está el presidente, ¿sí? Y seguramente los secretarios de Estado, ¿verdad? El organismo ejecutivo. Entonces, en el Estado o alrededor del Estado es donde se lleva a cabo la lucha de clases. Marx y Engels se refieren a los conceptos de poder o de autoridad, así como a los conceptos afines, como el de dominio, situándolos en el campo de las relaciones de clase. O sea, cuando Marx y Engels hablan del poder, ¿verdad? Digamos, lo asemejan al concepto de dominio, ¿sí? Por ejemplo, cuando se habla de dominación política, por ejemplo, estamos hablando también de que esa dominación política consiste en el ejercicio del poder político de la clase burguesa sobre las clases desposeídas, ¿sí? Entonces, Marx y Engels sitúan el concepto de poder y, por lo tanto, el concepto de dominio en el campo de las relaciones de clase. Pero, digamos, vamos a ver a continuación, ¿verdad? Que Lenin dice que, digamos, para Lenin el caso es más claro, ¿verdad? Porque sitúa el campo de la acción de las fuerzas sociales o de las relaciones de fuerza o de las relaciones de poder en el campo de la lucha de clases, ¿verdad? O sea, Marx y Engels se refieren al poder como, digamos, el ejercicio de la dominación de la clase burguesa sobre la clase trabajadora, y por lo tanto dicen, lo refieren, ¿verdad?, al campo de las relaciones de clase entre la burguesía y el proletariado. Pero Lenin es más claro, ¿verdad? Porque Lenin no solamente se refiere a las relaciones de clase, sino que Lenin habla exactamente de que el poder, ¿verdad?, es ejercido en el campo de la lucha de clases. Y entonces, ¿cómo la burguesía ejerce el poder en el campo de la lucha de clases? Bueno, pues a través del Estado, ¿sí? Y entonces vamos a ver por ahí una definición de poder. Entonces, acá podemos ver en qué consiste el problema de las relaciones entre el poder y las clases sociales. En primer lugar, digamos, las relaciones de clase son relaciones de poder, ¿sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón son las relaciones de clase, son relaciones de poder? Bueno, sencillamente porque a la hora de relacionarse, ¿verdad? En el nivel económico, en el nivel ideológico y en el nivel político, las clases sociales, digamos la burguesía y el proletariado, no se estrechan la mano, ¿verdad? No se estrechan la mano para realizar un proceso productivo, digamos, en el cual
digamos, haya una distribución equitativa de la riqueza, ¿sí? No, definitivamente no, porque digamos, en las relaciones sociales de producción, lo que se manifiesta es la dominación de la clase burguesa sobre la clase trabajadora y, por lo tanto, la subordinación de la clase trabajadora hacia la clase burguesa, ¿verdad? Entonces podemos observar que las relaciones de clase son exactamente relaciones de poder. Los conceptos de clase y de poder, por lo tanto, son afines, ¿sí? O sea, claro que que no son lo mismo, ¿verdad? El concepto de clase no es lo mismo que el concepto de poder, pero sí son afines. ¿Por qué razón? Porque, digamos, si clase social, ¿verdad? Digamos, son grandes grupos de personas, ¿verdad? Que se caracteriza por su posición frente a los medios de producción. El poder va a ser el ejercicio de sus intereses más objetivos, ¿verdad? A través del Estado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el concepto de clase y el concepto de poder son afines. Quiero hacer la aclaración nuevamente, quiero enfatizar en esto, que los conceptos de clase y poder son afines, ¿verdad? Pero son dos conceptos diferentes, ¿sí? Y no existe, por lo tanto, una relación de base de uno respecto al otro. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, las clases sociales no funcionan como una plataforma, ¿verdad? Como una base sobre la cual se construye el poder, ¿verdad? Y tampoco el poder es una plataforma o una base sobre la cual se construyen las clases. No, el poder es una relación entre las clases, ¿sí? O sea, es una relación de clases, ¿sí? El concepto de poder indica los efectos de la estructura sobre las relaciones conflictivas de las prácticas de las diversas clases en lucha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vean ustedes en esa imagen, ¿sí? Esa imagen que cabalmente hace referencia a la Revolución de Octubre, ¿sí? Dice en torno a la revolución, en torno a las clases sociales en la Revolución de Octubre. Ese es el título de un documento. Pero bueno, ahí podemos observar en esa imagen, digamos, campesinos y trabajadores, ¿sí? Y dice ahí el enunciado, el concepto de poder indica los efectos de la estructura sobre las relaciones conflictivas de las prácticas de las diversas clases. Ahí observamos entonces personas, digamos, en condiciones de pobreza, ¿sí? Que están luchando por sobrevivir, ¿verdad? Y en esa manifiesta pobreza que se puede observar en esa imagen, se refleja, ¿verdad? Los efectos del poder de la clase burguesa sobre las clases desposeídas, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando vemos un niño o una niña desnutridas, ¿sí? Ahí podemos observar los efectos del poder, ¿verdad? En las relaciones conflictivas de clase, ¿sí? Cuando nosotros observamos, digamos, en la realidad mucha pobreza, ¿verdad? Por ejemplo, falta de agua, falta de educación, falta de salud, ¿sí? Falta de alimentación, desnutrición, etcétera, pobreza en general, ¿sí? Estamos observando la manifestación del poder de la burguesía sobre las clases desposeídas, ¿sí? Fíjense ustedes que yo les comentaba a los compañeros del primer periodo que hoy vi una noticia
y seguramente ustedes tal vez la vieron también, ¿verdad? Dice que el ministerio, o más exactamente la ministra de Salud, autorizó que se aplicara la vacuna a los estudiantes de medicina de la Universidad Francisco Marroquín, ¿sí? Bueno, y ustedes sabrán, digamos, eh, sabrán qué es la Universidad Francisco Marroquín, ¿verdad? Han escuchado hablar de ella, imagino. Les escucho. No, Lick, la verdad, solo sé que es una universidad, pero de ahí no. Ah, bueno, muy bien, compañera. ¿Alguien más? Gente de piso, ¿no? ¿Qué manda? Gente de piso. Sí, exacto. Bueno, pues la Universidad Francisco Marroquín es la universidad, digamos, de donde van los nenes, ¿verdad? Los hijos de papi y mami, ¿verdad? En la Universidad Francisco Marroquín es la cuna del neoliberalismo en Guatemala, ¿sí? Ahí es donde se difunde el neoliberalismo. Y obviamente ahí llegan estudiantes, digamos, hijos de los de la burguesía, ¿verdad? Claro, también llegan algunos que son de la clase trabajadora, pero obviamente si llegan ahí no es que ganen un sueldazo así como para poder pagar esa universidad. Yo desconozco de cuánto es la colegiatura, ¿sí? Pero no son 500 quetzales, ni 1000 quetzales, ni 1500, ¿verdad? Eh, y entonces el Ministerio de Salud autorizó que los estudiantes de medicina de primer año hasta sexto año los vacunaran contra esa enfermedad COVID-19, ¿verdad? Eh, entonces, resulta que eso es una manifestación del poder de la clase dominante, ¿verdad? Precisamente en esa dominación sobre las clases desposeídas, ¿sí? Por eso dice ahí, el concepto de poder indica los efectos de la estructura sobre las relaciones conflictivas. Sí, mientras que a ellos los vacunan, ¿verdad? A los nenes los vacunan, a los médicos que están al frente de la batalla contra esa enfermedad, no los han vacunado, ¿sí? No digamos a los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? No los vacunaron, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos una manifestación del poder, ¿sí? Entonces, ¿qué es el poder del Estado? Cómo hace la burguesía para ejercer su poder? Bueno, pues utiliza la estructura del Estado, ¿sí? Utiliza, digamos, utiliza estas instituciones, ¿sí? Utiliza esas instituciones para ejercer su poder, ¿verdad? De manera que el poder del Estado es el poder de una clase determinada a cuyos intereses corresponde el Estado sobre otras clases sociales. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, en el caso de Guatemala, significa que el Estado es burgués, ¿verdad? Nosotros tenemos un Estado burgués que responde a los intereses de la burguesía. De manera que el poder del Estado en Guatemala es el poder de la burguesía, ¿sí? El poder de la clase dominante que ejerce, ¿verdad? Ejerce sus intereses, ¿verdad? O protege sus intereses desde el Estado burgués, ¿sí? Por eso es que el presidente de la República, ¿verdad? A diario emite declaraciones lamentables, ¿sí? O bueno, una última declaración dijo que los guatemaltecos que tuvieran sus cuentas bancarias deberían donar sus centavitos para luchar contra la desnutrición, ¿verdad? Es una burla para el pueblo de Guatemala, ¿verdad? Pero ¿por qué actúa él así? Porque él es un sirviente de la burguesía, ¿sí? O sea,
él es el que está administrando el Estado burgués, ¿sí? O sea, él está administrando las instituciones públicas que le sirven a la burguesía, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el poder económico de la clase capitalista? Como vimos anteriormente, como hablábamos hace un momento, ¿verdad? Acerca de los niveles digamos, en la estructura social. En un nivel económico se lleva, o más bien dicho, en la base económica, se lleva a cabo la lucha económica de clases. Y por lo tanto, en esa lucha económica de clases consiste en el ejercicio del poder económico de la burguesía sobre las clases desposeídas, ¿sí? Y concretamente sobre la clase trabajadora. Ahí cabalmente esa imagen es bastante ilustrativa, ¿verdad? Porque esa imagen, digamos, nos refleja que los capitalistas solo piensan en ganancia, ¿verdad? En obtener la máxima ganancia, ¿sí? Eso es lo que indica esa gráfica que está dibujando ese capitalista, ¿verdad? Obtener la máxima ganancia a costa de la vida de la clase trabajadora, ¿sí? Ya recuerdan ustedes que yo les comenté en varias oportunidades ya en este curso, ¿verdad? El caso de esa industria en donde obligan a los trabajadores a laborar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 10 de la noche, o inclusive turnos de 24 horas para pagarles miserables 100 quetzales, ¿sí? Y para decirles al final de la semana que les van a descontar porque se perdió algo, ¿verdad? Entonces, el poder económico es un efecto sobredeterminado de las relaciones sociales de producción y se traduce en una dominación económica. Esa dominación económica no es otra cosa que la explotación de la clase trabajadora. Pero no solo de la clase trabajadora, sino también de los campesinos y de los indígenas, ¿sí? Que son expulsados violentamente de sus tierras para beneficiar a las empresas nacionales y transnacionales, ¿sí? La dominación económica se traduce entonces en que los capitalistas obtienen enormes ganancias, ¿verdad? Ganancias astronómicas, mientras que la clase trabajadora obtiene salarios, ¿sí? Pero obviamente esa dominación económica se distingue de la dominación ideológica y de la dominación política, ¿sí? La dominación ideológica se lleva a cabo a través de las teorías, ¿sí? Por ejemplo, les mencionaba ahorita el caso de la Universidad Francisco Marroquín, ¿verdad? Entonces esa dominación ideológica se realiza cabalmente a través de la difusión del neoliberalismo, ¿verdad? En la sociedad. Aquí hay que hacer una observación. Lamentablemente, nuestra Universidad de San Carlos, ¿verdad? Nuestra alma mater, ya no difunde, digamos, la teoría científica, ¿verdad? La expresión de las ciencias sociales marxistas en la Universidad de San Carlos ha sido reducida a su mínima expresión. Y en contraposición se desarrolla dentro de la Universidad de San Carlos la teoría neoliberal, ¿sí? Se difunde en nuestra universidad la teoría neoliberal, ¿sí? O sea, eso significa que el enemigo ya no lo tenemos afuera, lo tenemos adentro, ¿sí? Y bueno, entonces la dominación ideológica se hace a través de las teorías, ¿verdad? La teoría económica, la teoría política, ¿sí? Y la dominación política se hace a través
de, por ejemplo, montar un sistema político que permita únicamente la participación de la clase burguesa y que no permita que la clase obrera y que las clases desposeídas se puedan organizar políticamente y que puedan participar en igualdad de condiciones en un proceso electoral, ¿sí? Porque la ley de partidos, la ley electoral y de partidos políticos es una ley elaborada, ¿verdad?, a la medida de los intereses de la clase capitalista. Se me olvidaba decirles que la dominación ideológica también se lleva a cabo a través de la religión. Y no hablo de una religión, sino de las religiones en general, ¿sí? De las diversas manifestaciones religiosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta el poder económico? Bueno, el poder económico se manifiesta a través de la autoridad del capitalista en el proceso de producción, ¿sí? Entonces, obviamente, digamos, yo soy el dueño de la empresa, entonces yo los contrato a ustedes y les digo, miren, lo más que les puedo pagar es 2.500. Sí, pero el salario mínimo es 3.000. Sí, pero no me importa, no me alcanza, ¿verdad? Pero si quiere 2.500, quédese, si no, váyase, porque ahí hay una gran cola, ¿sí? Y entonces, los trabajadores aceptan por necesidad, ¿verdad? Y ya en el proceso productivo hacen cabalmente lo que les comenté, ¿verdad? El abuso, los malos tratos hacia los trabajadores, ¿verdad? Cuando digamos, esos malos tratos los realiza directamente el dueño de la empresa, eso es abuso de poder. Pero cuando lo hace, digamos, otro trabajador, digamos, superior, ¿verdad? El jefe inmediato superior, que también es un asalariado, en ese momento estamos frente a un abuso de autoridad, ¿sí? Entonces, otra manifestación del poder económico es la división técnica y social del trabajo. Eso, digamos, a nivel, ¿cómo se llama? Mundial y a nivel nacional. Por ejemplo, en cuanto a la división técnica, digamos que en un proceso productivo se divide, un proceso productivo ahora se realiza, digamos, a través de operaciones, ¿sí? Diversas operaciones para terminar una unidad, ¿sí? Por ejemplo, el corte, la costura, el planchado y el empaque, ¿verdad? Digamos que son ¿cómo se llama? Cuatro funciones así generales, ¿verdad? Pero la división social del trabajo, eso pues básicamente es, digamos, a nivel mundial, ¿sí? A nivel nacional, digamos, la manifestación de la división social del trabajo, pues no es tan clara, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, porque, digamos, podemos hablar de la división social en Guatemala, como, por ejemplo, la existencia de los diferentes sectores económicos, ¿sí? El sector primario, que es el agrícola, el sector secundario, la industria, el sector terciario, el comercio y los servicios, ¿verdad? Pero ahora, como estamos en una época de globalización, resulta de que ya no digamos, las instrucciones internacionales, ¿verdad? Para que los países puedan enrolarse en ese proceso globalizador, establecen que en la economía hay diversidad de sectores, ¿sí? Y entonces ahora le llaman industria también al turismo, ¿sí? Le llaman industria, digamos, a las artes, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, por ejemplo, a nivel internacional, cuando hablamos de la división social del trabajo, estamos hablando de que existe la división en países industrializados y países, digamos, productores de materias primas, ¿sí? O sea,
los países como el nuestro, ¿verdad? Que, digamos, se basa su economía principalmente en la agricultura. ¿Por qué Guatemala basa su economía principalmente en la agricultura? Sencillo, porque Guatemala no tiene industria, ¿sí? O sea, la industria que existe en Guatemala es una industria subdesarrollada, ¿sí? Es una industria subdesarrollada. Claro que habrán algunas excepciones donde una empresa aplica, digamos, estándares de producción establecidos, digamos, uniformes a nivel mundial, ¿verdad? Pero en general la industria guatemalteca no tiene un alto grado de desarrollo. Entonces, los países están divididos en industriales, en países industrializados y en países productores de materias primas. Y Guatemala es productor y exportador de materias primas. Y otra manifestación del poder económico es cabalmente la negociación preliminar del contrato de trabajo, ¿verdad? Cabalmente yo les mencionaba un ejemplo, ¿verdad? Digamos, cuando se oyen muchas sirenas, ¿verdad? Bueno, eso ya es común en Guatemala todos los días, a cualquier hora, los 365 días del año, ¿verdad? Por lo menos se escuchan unas 100 veces las sirenas, ¿verdad? Esa es la situación de nuestro país. Entonces les hablaba de la negociación preliminar del contrato, ¿verdad? El caso que les ponía, ¿verdad? Yo soy el dueño, ¿verdad? Y yo los contrato a ustedes. Y les digo, miren mucha, porque así tratan ¿cómo se llama? Despectivamente, ¿verdad? Bueno, aquí hago una aclaración. Cuando yo les diga mucha, no es un trato despectivo, es un trato de muchachos, de cuates, ¿verdad? De compañeros, sancarlistas, ¿verdad? Pero el trato de los, ¿cómo se llama? De los capitalistas hacia el trabajador es despectivo, ¿sí? Fíjense ustedes que los capitalistas en muchas oportunidades, ¿verdad? Cuando se relacionan en algún momento con sus trabajadores, les dan una palmadita así en la espalda, como que dice, ¿qué tal vos? ¿Verdad? Qué bueno verte vos, pero es mentira, ¿verdad? Cuando un trabajador siente esa palmadita y cree equivocadamente o inocentemente, cree que el patrón es buena gente y le dice, patrón, necesito un aumento de sueldo porque no me alcanza y no puedo sostener a mi familia. Y entonces se vuelve furioso el patrón, se vuelve furioso el capitalista. ¿Y por qué tenés tantos hijos, pues? ¿Por qué no compraste una televisión, pues? ¿Verdad? Entonces, en esa negociación preliminar, el capitalista pone las condiciones, ¿verdad? Mira, si querés, lo más que te puedo pagar son 2,500 quetzales, ¿sí? No, pero es que es menos del salario mínimo, por favor, aunque sea los 3,000, no puedo, no me alcanza. Mucho estoy haciendo con ofrecerte 2,500. 2,000 debería pagarte. Si querés, quédate, si no, mejor retírate porque ahí hay un montón de gente esperando, ¿verdad? Y entonces muchos aceptan esa situación porque, digamos, necesitan aunque sea eso, ¿verdad? Entonces el poder económico se manifiesta precisamente a través de esa negociación del contrato de trabajo. Y entonces ahí podemos observar en esa imagen cabalmente, que es muy ilustrativa, cómo el poder, ¿verdad? Tiene una relación con las clases sociales y por lo tanto con los intereses de clase, ¿verdad? Ahí podemos observar cabalmente el ejercicio del poder económico, ¿sí? Y acá tenemos una definición de poder. Esta es una definición de Nikos Poulantzas. Dice que el poder es la capacidad de una clase social para realizar sus intereses
objetivos específicos. Y ahí podemos observar en esa imagen, ¿verdad? Muy ilustrativa también, a la burguesía, ¿verdad? A la oligarquía, a la élite económica mundial, ¿verdad? Nadando en dinero, ¿sí? Nadando en dinero y obviamente, digamos, en esta, ahí está cabalmente, ¿verdad? Ilustrada también, ¿sí? Entonces eso es el poder. La capacidad que tiene una clase social, ¿sí? Para realizar sus intereses objetivos específicos. De manera que cuando hablamos de poder del Estado, estamos hablando del poder de la clase dominante ejercido a través del Estado, ¿sí? Hay otras definiciones, como por ejemplo la definición de Harold Laswell, que dice que el poder es el hecho de participar en la adopción de decisiones. Pues esta definición tiene un vicio fundamental, ¿sí? En el marco de una sociedad caracterizada por un conflicto de clases, se vierte en una concepción voluntarista, o sea, esa concepción, ¿verdad? Esa concepción es más o menos como una concepción voluntarista, ¿sí? El proceso de las decisiones. ¿Por qué razón? Bueno, porque, digamos, dice que es el hecho de participar en la toma de decisiones y lo voluntarista se refiere a que, digamos, las personas participan en la adopción de decisiones por su voluntad, ¿sí? Por su voluntad. Entonces dice, desconociendo la eficacia de las estructuras. O sea que entonces esta definición ignora, ¿verdad? O desconoce, o su planteamiento es indiferente en cuanto a cómo se llama, al efecto o al impacto de la estructura social en las clases sociales, ¿verdad? Y no localiza exactamente bajo las apariencias los centros efectivos de decisión, ¿verdad? Los centros efectivos de decisión, obviamente, es, digamos, está en las clases dominantes, ¿verdad? O sea, el centro efectivo de decisión lo tiene la clase burguesa, ¿sí? Digamos, la oligarquía, ¿sí? Entonces, toma como principio la concepción integracionista de la sociedad, de donde se deriva el concepto de participación. O sea, integracionista en el sentido de que todos en la sociedad participan o pueden participar en el proceso de adopción de decisiones, ¿sí? Max Weber define el poder como la probabilidad de que cierta orden de contenido específico sea obedecida por determinado grupo, ¿verdad? El vicio fundamental de esta definición consiste en que la perspectiva historicista de una sociedad sujeto, ¿verdad? Producto de los comportamientos normativos de los sujetos agentes, sirve precisamente de fundamento a la concepción weberiana de la probabilidad y de orden específica. O sea, esta definición, al igual que la de Haswell, digamos, justifica, ¿sí? Al ignorar los efectos de la estructura social en las clases dominadas, ¿verdad? Justifica la explotación y justifica la dominación y justifica el ejercicio del poder desde el Estado sobre las clases dominadas. Talcott Parsons también define el poder como la capacidad de ejercer ciertas funciones en provecho del sistema social considerado en su conjunto. Esta definición tiene el vicio fundamental de que es solidaria de la concepción funcionalista integracionista, ¿verdad?
Y entonces aquí podemos observar que esta definición, digamos, considera a la sociedad como un sistema, ¿sí? O digamos como un sistema en donde ingresan insumos y salen productos, ¿verdad? O como un organismo en el cual cada órgano tiene una función determinada, ¿verdad? Y que en su conjunto ese organismo social, digamos, funciona en provecho del propio sistema social o del organismo social en su conjunto. Entonces, la definición de Nikos Poulantzas, que dice que el poder es la capacidad de una clase social para realizar sus intereses objetivos específicos, son las siguientes. Tienes estas características. Se relaciona con el campo de las prácticas de clase. O sea, eso significa que la definición de Nikos Poulantzas es objetiva, porque el campo de las prácticas de clase es la lucha de clases, ¿sí? Y la lucha de clases se lleva a cabo en las estructuras, ¿verdad? En la estructura de la sociedad, de una sociedad determinada. O sea, se lleva a cabo en la base económica y en la superestructura. O sea, quiere decir que la definición de Nikos Poulantzas es objetiva, es, por lo tanto, científica. Se refiere a ese tipo preciso de relaciones sociales que se caracteriza por el conflicto, por la lucha de clases, o sea, a un campo en cuyo interior, precisamente por la existencia de las clases, la capacidad de una de ellas para realizar por su práctica sus intereses propios está en oposición con la capacidad y los intereses de otras clases. O sea que entonces la definición de Nikos Poulantzas expresa cabalmente digamos, esa contraposición de los intereses propios de la burguesía con los intereses propios de la clase trabajadora. Y bueno, el concepto de poder entonces en las sociedades donde no existe la división o sea, no se puede aplicar, ¿verdad? No se puede aplicar el concepto de poder en las sociedades donde no existe la división en clases, ¿sí? Entonces, en esas sociedades se debería o se debe aplicar el concepto de autoridad. Pero ustedes van a decir, bueno, pues ¿en cuál sociedad en cuál sociedad donde no exista la división en clases y todas las sociedades están divididas en clases? Bueno, pues entonces resulta de que como esa es una propuesta científica de Poulantzas, ¿verdad? Y Poulantzas se refiere digamos, a la sociedad socialista, ¿verdad? Digamos, en cuyo interior la desaparición de las clases sociales, o más bien la desaparición de la división de la sociedad en clases, ¿verdad? Está en proceso, ¿verdad? O también se refiere por ejemplo, a la sociedad científica, ¿verdad? O aquella sociedad de más alto nivel alcanzado por la humanidad, en cuyo interior ya no existen las clases sociales, ¿verdad? Entonces, en esa sociedad no se puede hablar de poder, sino que se puede hablar de autoridad, ¿verdad? Entonces, el concepto de poder no se puede aplicar a las relaciones interindividuales, ¿sí? Por ejemplo, que al jefe le caigo mal, ¿verdad? Al jefe le caigo mal y entonces, digamos, mantiene un acoso laboral, ¿verdad? En contra de nosotros, los trabajadores. Eso no es un abuso de poder, ¿verdad? Porque en esa relación entre trabajadores, entonces se puede utilizar también el concepto de autoridad o puede utilizarse también el concepto de potencia. Y entonces el concepto de poder se refiere, por lo tanto, a la capacidad de una clase de realizar sus intereses objetivos
específicos. Bueno, vean, estimados estudiantes, terminamos acá la clase de hoy.